para que alguien sea un instrumento de bendición, primero tiene que tener un buen ejemplo. Para que nuestros jóvenes de hoy puedan ser hombres de bien para el mañana, hombres de bien para la sociedad, hombres de bien para la familia, primero tienen que tener un buen ejemplo mayormente en su casa. Estamos hablando de los adultos. Entonces el adulto tiene una enorme responsabilidad de dar el ejemplo debido para que sus hijos sean de bien en el mañana. Porque si el papá y la mamá están descompuestos espiritualmente, si están descompuestos emocionalmente, si están descompuestos en la vida de pecado y de perversión, entonces es difícil que los hijos puedan ser instrumentos de bien para el mañana. El primer punto aquí, hay un ejemplo poderoso en la vida de papá y mamá, en la vida de los adultos, para que mañana los hijos puedan ser instrumentos de bendición. Entonces, lo segundo que nos muestra la Biblia es que esta mujer llamada Ana, siendo entristecida, ¿por qué? Porque la otra contraparte, en este caso Penina, que tenía hijos, irritaba a Ana, se burlaba de Ana, molestaba a Ana, porque Ana no podía tener hijos, pero ellos sí. Entonces estamos viendo un instrumento de ¿qué? De atosigar, un instrumento de maldición, un instrumento de irritación, porque estaban irritando a Ana. Esta mujer y sus hijos estaban irritando, le estaban haciendo la guerra, esa estrategia de oposición para que Ana precisamente estuviera triste. Entonces, en este segundo principio, que el Señor no nos permita ser instrumentos de maldición. Que el Señor se reprenda de todas nuestras áreas, de nuestra familia, de nuestros barrios y de nuestras vidas. Que caigamos en las garras del enemigo para que seamos instrumentos de oposición, instrumentos de guerra, o instrumentos de mal, o instrumentos de tropiezo. Que el Señor reprenda eso de nuestras familias, de nuestros barrios y de nuestras comunidades y aún de nuestras propias vidas. Ya que la propia Biblia dice que hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo. ¿A quiénes? A aquellos pequeños que están buscando al Señor. Yo voy a dedicar ese niño, ese hijo que tú me vas a otorgar o que yo te estoy pidiendo, lo voy a sembrar en el altar. Entonces aquí hay el tercer principio importante de lo que es para hacer y lograr que alguien sea un instrumento de bendición. En este caso de los jóvenes o nuestros hijos, es que tiene que haber alguien dispuesto a sembrar a sus hijos, sembrar a sus jóvenes, sembrar a sus adolescentes en el altar de Dios. Necesitamos hombres y mujeres, necesitamos familia, necesitamos padres que sean capaces de decidir: no, mis hijos no le van a servir al mundo, mis hijos no le van a servir a la cerveza, mis hijos no le van a servir a las drogas, mis hijos no le van a servir a las pandillas, ni a las drogas, ni al alcohol, ni a las vidas perversas que hoy hay. Mis hijos le van a servir al Señor. Alguien, alguna madre, alguna abuela, algún abuelo, algún tío, algún padre tendrá que decir en su corazón: mis hijos no le van a servir al mundo, y por lo tanto yo lo siembro en el altar, yo lo siembro en el evangelio, yo lo siembro en las cosas del Señor. Para que mañana podamos cosechar instrumentos de bendición, tenemos que sembrar a nuestros hijos en el altar. Y para eso hay que tener una dedicación, para eso hay que tener una fuerte determinación, porque Ana, su único hijo, se atrevió a decir: no, yo lo voy a sembrar en el altar, yo lo voy a dedicar al Señor toda su vida. Y lo siguiente es que el Señor escuchó esa oración. Ana quedó embarazada, Ana dio a luz, Dios les regaló el hijo que ella estaba pidiendo. Y Ana, al quedar embarazada, luego dio a luz, y luego que pasó el proceso de que el muchacho creciera un poco y que ya no necesitara ser amamantado, entonces fue y lo llevó al templo. Y lo llevó, y no lo llevó vacío, lo llevó con dádivas, lo llevó con regalos y lo puso allá en el altar donde estaba precisamente el sacerdote Elí y sus hijos. Lo sembró. Aquí está. Dice la Biblia que ese niño se llamó ¿cómo? Samuel. Y dice la palabra del Señor que Dios empezó a tratar con Samuel ahí en el altar, en el templo.
Y Dios empezó a revelarse a ese muchacho. Y ese muchacho empezó a enamorarse de Dios. Y una relación poderosa. Hasta el punto que este hombre se convirtió en un gran hombre de Dios. A tal punto que él fue un gran profeta que Dios utilizó para toda la nación. Y luego de que su vida creció y se desarrolló, dice la propia Escritura que él no dejó caer la palabra de Dios al piso. En otras palabras, este hombre fue tan prudente, fue tan dedicado a Dios, fue tan entregado a Dios, que nunca ofendió a Dios, nunca dejó caer por tierra la palabra de Dios. O sea que tuvo un buen testimonio, tuvo un buen servicio, tuvo un buen comportamiento para con Dios. En otras palabras, se convirtió en un instrumento de bendición. De bendición para su madre Ana, de bendición para su familia, Elcana y los demás, de bendición para el pueblo de Dios, de instrumento por Dios, porque se convirtió en un gran profeta. Entonces, ¿qué nos enseña esto para nosotros hoy día? Necesitamos familias que entiendan la importancia del altar de Dios. Familias que entiendan la importancia de dar lo mejor a Dios, porque Elcana y su familia se preocuparon por dar lo mejor a Dios y nadie los obligaba. ¿Cómo lo hacían? De manera voluntaria. Elcana y su familia lo hacían de manera voluntaria, por agradecimiento a Dios, por amor a Dios, por servicio a Dios. Y eso es lo que hoy se requiere en las familias, es lo que se requiere en la sociedad, que la gente ame a Dios y quiera buscar a Dios de manera voluntaria, sin que nadie lo obligue, sin que nadie lo empuje, amén, sino que por decisión propia busque a Dios. Y buscando a Dios, obviamente Dios se va a dejar encontrar. Dios va a venir al encuentro, también como lo hizo con Elcana y su familia. No. Estamos hablando de los adultos. Primeramente los adultos dando el ejemplo de dar lo mejor a Dios. No es de dar lo que me sobra, el tiempo que me sobra, o de la forma que me... No. Vamos a darle lo mejor a Dios. Como familia vamos a darle el tiempo a Dios que le corresponde. Como familia vamos a darle la preparación física. Amén. Porque yo se lo voy a dar a Dios. Amén. Voy a dar mi servicio a Dios sin que nadie me obligue. Y de esa manera es que se empieza a cosechar personas que se convierten en instrumentos de bendición. Elcana no lo hacía para impresionar a nadie. Elcana no lo hacía para impresionar al sumo sacerdote, para impresionar al vecino, para impresionar a su familia. Él lo hacía porque había un corazón de voces. Para nosotros, en esta familia, en estos tiempos, es necesario que la familia, aleluya, quiera convertirse en un instrumento de bendición. Él lo hacía porque dentro de él había una actitud de servicio y de agradecimiento a Dios. Él lo hacía no porque nadie lo obligara, ni para sobreexaltarse, que era bueno. No. Él lo hacía porque tenía un corazón apegado a Dios. Lo primero es dar lo mejor a Dios. Dar lo mejor a Dios de manera voluntaria. No es que me van a obligar, no. Es que de manera voluntaria yo voy a poner de mi propio esfuerzo, de mi propio empeño, de mi propia alegría. O sea, voy a tomar esa decisión y voy a dar lo mejor a Dios. No importa si es un rinconcito, no importa donde sea, pero yo voy a dar lo mejor a Dios porque agradezco su bondad, agradezco su amor y entiendo que sin Él no soy nada. Lo primero, dar a Dios lo mejor de manera voluntaria. Segundo, necesito tener esa determinación de querer que mi familia permanezca en el altar. Esa determinación es que mi familia y yo necesitamos servir a Jehová. Es que mi familia y yo, es que mis hijos y yo, es que mis nietos y yo, todo lo que está alrededor mío, tenemos que permanecer sirviéndole a Jehová, al Dios de los ejércitos. Como decía aquel gran hombre en su momento, escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como segundo, yo voy a tomar la determinación como adulto, como abuelo, como padre, como tío, aleluya, como la persona quizás de mayor edad, voy a tomar la determinación dando el ejemplo de que vamos a permanecer en el altar sirviendo al Señor. Número 3, luego de dar ese ejemplo y esa determinación, debo hacerle promesa a Dios. No solamente promesa, sino intentar cada día sembrar mi familia en el altar. Debo procurar que mi familia cada día esté sembrada en el altar. ¿Y de qué manera hoy cultivamos hombres
hombres de bien y hombres de bendición, precisamente sembrando nuestros hijos en el altar. ¿Y cómo lo sembramos? Vamos a involucrarnos en la música, vamos a involucrarnos en los dones y talentos, vamos a involucrarnos en la casa de Dios, vamos a estar activos para Dios, vamos a trabajar para Dios, porque de esa manera estamos buscando una garantía de que seamos instrumentos de bendición y no de maldición, que seamos instrumentos de bien y no instrumentos de tropiezos, que seamos instrumentos para ensanchar el reino de los cielos, no instrumentos de oposición o de obstáculos, que podamos seguir conforme a la voluntad del Señor. Por último, cuando ya seamos esos instrumentos de bendición, seguir guiando a la familia. ¿Por qué qué? Porque seguiremos creciendo. Samuel siguió creciendo y luego de convertirse en profeta, aleluya, ahora él le tocaba ministrar la vida a quién, a su familia, a su pueblo. Elcana, Ana y su familia lo sembraron en el altar. Él creció conforme a la voluntad de Dios en estatura, en crecimiento y en conocimiento para con Dios. Dios lo escoge como profeta. Y luego que Dios lo está usando, que ya es un instrumento de bendición, ¿qué cree usted que pasa? Viene a ministrar las vidas de su familia, a ministrar precisamente a toda la comunidad y al pueblo a la que él pertenecía. Y no solamente al pueblo, sino a toda la nación, a tal punto que su ministerio en ese sentido ministró a reyes. El primer rey de Israel, Saúl, luego a David. ¿Y a cuántas personas Samuel no ministró, aleluya, en medio de su ministerio? Porque se convirtió en un instrumento de ¿qué? De bendición. Es lo que anhelamos, es lo que la familia anhela, que nuestros hijos se conviertan en instrumentos de bendición. Y todo el que se acerca a este ministerio, el vínculo perfecto Dios y la familia, estaremos procurando que usted sea un instrumento de bendición. Instrumento de bendición para su familia, para su futuro y para la sociedad, y sobre todas las cosas para el pueblo del Señor. Amén. Así que pongámonos de pie y hagamos una oración. Gloria a Dios.